Muy buenas noches a todos, estimados hermanos. Me complace muchísimo de todo corazón que se encuentren aquí y que construyamos esta familia que tiene como principio poder descubrir el misterio del amor divino, lo mucho que Dios nos ama y el proyecto que tiene inmenso, grande para cada uno de nosotros. Nosotros no somos un accidente, nosotros no somos personas que fueron puestas en el mundo por casualidad, por coincidencia, sino por Diosidencia. Nosotros tenemos un plan, un proyecto, hay una intención con nuestra presencia en este mundo. Y ese es el propósito de esta cuenta, es el propósito de los contenidos que vamos a compartir y es descubrir nuestra identidad a la luz de Dios, del Evangelio, a la luz de la sana piedad, a la luz de una constante reflexión que parte de esa soledad profunda que vivimos en el corazón para poder responder a las preguntas más importantes sobre el sentido de la vida, de la vocación, sobre el sentido de los sentimientos o del amor, sobre el mismo sentido de la muerte o del sufrimiento. Vamos a intentar responder a aquellas preguntas tan importantes que no responder el hombre podría vivir en el absurdo, en el sinsentido, en el sinsabor. Es el propósito de cada uno de los encuentros que vamos a tener. Desde ya quiero anunciarles que con la ayuda de Dios en 15 días tendremos otra masterclass. En un rato le diré de qué tratará pues, el próximo encuentro. Pero en este momento me gustaría que cada uno de ustedes encendiera sus cámaras. Quiero interactuar un poco con ustedes, irlos conociendo y también preguntarles en este momento desde dónde se conectan. Van a escribir entonces ciudad y país, desde donde se conectan en este momento. Quisiera hacer ese sondeo mientras que van ingresando más personas a la sala o aquellos que pues lo vean en pregrabado. Muy bien. Barranquilla, Colombia, Medellín, Colombia, ¿desde dónde más se conectan? Ciudad y país. Desde Santo Domingo, República Dominicana, un saludo, María. Desde Barranca Bermeja, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Barranquilla, Colombia. Managua, Nicaragua. Santo Domingo, República Dominicana. Desde Bordo, Cauca, colocaron el Bordo Cauca. Desde Salta, Argentina, Cartagena, Colombia. Ok. Hola Diana, ¿cómo estás? Estás con tu baby Axel. Qué bonito. Barranquilla, Colombia. Desde Barranquilla, Argentina, Barranquilla, Santo Domingo, República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, México, en Querétaro. Tengo entendido, Querétaro, México, Santo Domingo, República Dominicana, Norte de Carolina, Estados Unidos. Barranquilla, Colombia, Santo Domingo, Ecuador, Texas, USA, un saludo Susana, y Arequipa, Perú. Quisiera que enciendan sus cámaras, por lo menos no durante toda la conferencia, si así no lo quieren o se sienten poco cómodos, no importa, pero me gustaría por lo menos en este momento verlos en este momento a cada uno de ustedes que puedan encender sus cámaras si es posible. Seguramente algunos vienen conduciendo, vienen saliendo del trabajo o haciendo muchas cosas, pero me gustaría poder verlos. Aledis, Miliki, Eliana, bueno, Susana, Diana, muy bien. Tata, Cristina, Nelly. A ver, y los demás, me gustaría ver también a los demás que se vayan juntando. Paola, Rosana, iPhone, qué nombre tan moderno. Aicardo, Luis, Sofía, Raidenis, Nayi, Jennifer, Diana, Valentina, María, Stephanie. Muy bien. Bueno, Gisela ahí se animó. Paola también. Excelente, excelente. Miren, pueden extender esta invitación a todas las personas que ustedes quieran. Aquí pueden estar cualquiera, ¿ok? Listo, entonces, no siendo más, quiero empezar, pero como joven católico que procura vivir su fe,
quiero iniciar con una oración. Esa es la primera masterclass que realizo a título personal y el que hayan 45 personas para mí es una alegría muy grande, la verdad. Desde que hubiese uno aparte de mí a 46, para mí es bellísimo compartir esto, así que quiero que juntos entreguemos esto a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te encomendamos esta masterclass, que a través de esta podamos comprender el don y el valor profundo del cuerpo humano, podamos ver el misterio del amor divino grabado en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos no son un obstáculo, no son una barrera ni un impedimento. Antes es el altar, es la puerta, es el templo a través del cual podemos entregarnos totalmente en nuestras relaciones. Yo te pido, Señor, que desde ya empieces a derramar gracias de redención para nuestra vida corpórea. Esta vida corpórea que la hemos malogrado, quizás tratado mal, reverenciado muy poco, que la hemos tratado quizás con impiedad, para que nos alcances la gracia de poder verla con ojos puros y poder vivir nuestra sexualidad, afectividad, nuestra vida corporal con la reverencia, santidad y amor que caracteriza a todo cristiano. Santísima Virgen María, te encomiendo todo lo que vayamos a hablar, que sea para la mayor gloria de Dios y para el bien de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Ah, iPhone es Gabriela. Un saludo, Gabriela de Cartagena. Con la ayuda de Dios estaré muy pronto por allá. Muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla en este momento y ustedes me van diciendo si ven bien la presentación. ¿Ok? ¿Ven la presentación? ¿Se ve claro? ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, que ya van a ver un poco mi estilo. A mí me encantan las pinturas, las pinturas renacentistas, me encantan. Yo creo que a pesar que muchas de ellas aparecen desnudas, esto quiero tenerlo en cuenta, esta introducción. Lo enseña San Juan Pablo II de las catequesis que van del numeral 59 a la 63, desde ya hablando un poco de teología del cuerpo, donde habla sobre el trato del cuerpo humano en las obras de arte. Él dice que las pinturas, especialmente de esta índole, donde hay cuerpos desnudos, no procuran suscitar en el ser humano una especie de vulgaridad o una mirada malsana o morbo, sino que lo que procuran es que el ojo intente interpretar un mensaje mucho más profundo de la piel desnuda. Hay algo mucho más allá, algo que se encuentra en lo profundo de cada pintura. Y bueno, me gustan mucho las pinturas renacentistas. A ver, así se ama con el cuerpo. ¿Por qué vi necesaria esta masterclass, hablar sobre el cuerpo humano? Porque yo creo que se está adoptando dos posiciones del cuerpo humano, sobre el cuerpo humano en en el mundo que conocemos. Una postura es aparentemente cristiana, yo diría pseudocristiana, un falso cristianismo, que valora el alma por encima del cuerpo, viendo el cuerpo simplemente como un instrumento y el alma como lo que realmente es importante en la vida del hombre, al punto que el cuerpo humano se tiende a ver como un obstáculo para la vida de santidad. Incluso el cuerpo humano se le termina culpando de los errores que cometemos en materia sexual o cualquier otro tipo de pecados que nos llevan a odiar y despreciar incluso la vida corporal. Eso es una posición errada, errada realmente. Por otro lado, está la posición laxa, la posición que procura darle placer absoluto al cuerpo a costa incluso de la vida eterna, a costa incluso de la propia felicidad, de la propia realización para hacer un don, un regalo que se entrega a los demás. Cuando el ser humano vive solamente los placeres y busca saciar solamente esa parte física de su vida, puede despertar en él un sentimiento que es el egoísmo número uno del amor, y es el egoísmo. El egoísmo. Entonces son las dos posiciones que existen respecto al cuerpo. Una posición que lo desprecia
y una posición que lo idolatra de todas las formas que puedan existir. Generalmente, cuando nosotros pasamos de una vida laxa, cristianamente hablando, o de una vida hedonista, hipersexualizada, y conocemos de Dios, pasamos al otro extremo en donde esos recuerdos del pasado se convierten en un martillo de resentimiento no, un martillo de culpa en nuestra mente, de remordimiento era la palabra por lo que hicimos en el pasado, y procuramos entonces darle poca importancia a aquello que antes nos metió en tantos problemas y creemos que estamos haciendo bien. Pero llega un punto que una vida cristiana vivida de esa manera, tarde que temprano, nos va a llevar a la explosión interior. Esas pasiones que teníamos reprimidas van a terminar explotándonos en el corazón. Nos van a terminar llevando incluso a una actitud de hastío, de hartazgo, es decir, que nos harte la vida espiritual. Nos va a pasar como le está ocurriendo en la liturgia al pueblo de Israel en Egipto, que estando en el desierto en comunión con Dios y viendo tantas obras de Yahvé Dios en el desierto, querían nuevamente volver a Egipto para comer y saciar su hambre. Eso pasa. Podemos llegar a querer estar en ese lugar donde alguna vez estuvimos y no fuimos realmente felices. Entonces, aquí quiero que nosotros nos situemos en la perspectiva del cuerpo humano desde el cristianismo, especialmente desde la teología del cuerpo. Lo que yo le voy a compartir hoy es teología del cuerpo pura, de verdad. La teología del cuerpo tiene una posición diferente de esa dimensión corpórea del ser humano, totalmente distinta. No es una posición de represión, pero tampoco es una posición de poca disciplina. Es más bien la posición de abrirse al misterio. Miren, yo quiero que entendamos algo. El problema actual de la hipersexualización no se debe como tal a un elogio o una actitud de exaltación de la belleza física, de la vitalidad física. No se debe a eso. Podemos creer que lo que vemos en los videoclips de ciertos géneros musicales que idolatran el sexo de manera desordenada, podemos creer que existe una exaltación de la condición física del hombre, de las formas de la figura femenina y de la fuerza del cuerpo masculino. Podemos creer eso, pero no es así. El problema que hoy existe, la hipersexualización o el desorden sexual, no se debe a que exista un interés muy grande por la belleza física, sino que antes existe una gran ignorancia o existe una gran falta de comprensión profunda del cuerpo humano, de su significado más profundo, de su significado más profundo. Hay un problema de reverencia. Mire, cuando una persona, por muy atea que sea, es invitada a un funeral, si esa persona es coherente con lo que implica modales y comportamientos adecuados en la sociedad y en la civilización, la persona sabe que aunque no crea en el cielo, independientemente de su credo, independientemente si le tenía aprecio o no al difunto, cuando entra a un sepelio, la persona sabe que tiene que entrar y hacer silencio, que sus comportamientos no pueden ser iguales de la puerta hacia afuera, no pueden ser iguales de si estuviese de la puerta hacia afuera, tienen que ser distintos. ¿Por qué? Porque se encuentra presente allí el cadáver de una persona que exige respeto. El cadáver que representa aquella memoria viva de todo lo que él hizo mientras existía en este mundo material. Por lo tanto, hay una reverencia. Cuando uno entra a un templo, aunque no sea creyente, puede que las obras de arte, puede que la altura del templo, puede que el silencio que existe adentro lo lleve a un recogimiento, a un recogimiento. Puede una persona incluso sobrecogerse y ver la altura del templo y decir, "Uf, qué arquitectura tan bella", o sea, las imágenes, las pinturas,
Incluso no soy creyente, pero me gusta venir aquí porque siento paz. O sea, yo he conocido personas que van al Santísimo porque sienten tranquilidad. Yo he conocido personas que van a la iglesia para contemplar el arte que ven en él, pero no propiamente porque creen en un Dios. Pues resulta que en la Edad Media construían los templos de esa manera porque la gente no sabía leer, la gente no podía instruirse por sí misma y además la misa se dictaba en latín y la catequesis más próxima que tenía la persona era el arte, era lo que podían ver y lo que veían les hacía sentir, lo que veían les hacía sentir. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque esa fue la tentación que utilizó la serpiente con Eva. Primero le señaló un fruto prohibido y luego Eva sintió una rebeldía en su corazón. O sea, miren cómo la contemplación, lo que contemplamos, nos mueve un sentimiento, nos mueve un sentimiento. Nosotros tenemos sentimientos contrarios a la dignidad del cuerpo porque lo estamos viendo de una forma equivocada, porque no lo estamos viendo como se percibe un funeral, que es un lugar de recogimiento, silencio y reflexión. No lo percibe de pronto como el templo, como una gran catedral, en donde ese espacio nos exige o nos invade un cierto sentimiento de sobrecojo, de meditación, de oración profunda, de admiración. Tenemos que aprender a ver el cuerpo de esa forma. Entonces, es necesario tener esa imagen auténtica del cuerpo. Miren, el principio para vivir la castidad es importante, pero no es tanto la mortificación, no es tanto los grandes ayunos, pero es importante. No es tanto cualquier tipo de práctica espiritual ascética, es decir, de infligirse gran sacrificio o esfuerzo o gran castigo al cuerpo, o tirarse en un rosal como lo hizo San Francisco de Asís desnudo. Sí, eso lo hizo por si no lo sabían. Sintió una tentación de lujuria y San Francisco de Asís se tiró contra un rosal desnudo. Imagínense eso. Si eso lo hiciera mucha gente en la actualidad, todo el mundo estuviese pues con espinas clavadas en todo el cuerpo, ¿verdad? Viésemos todos los días muchas personas así. Pero no es tanto eso, porque de nada sirve esforzarse por proteger un don del que no hemos descubierto su valor más profundo. Miren, si a ti te mandan a cuidar un hijo ajeno, probablemente no lo cuidas tanto como si fuese tu hijo. Nosotros tenemos un especial cero para defender y cuidar lo que es propio. Lo que no es propio no lo cuidamos, porque lo propio lo conocemos profundamente y hemos encontrado en lo que conocemos profundamente un valor y por eso lo cuidamos. Lo que conocemos nos mueve un sentimiento, nos mueve un sentimiento. Tenemos que conocer entonces el don del cuerpo, su significado más profundo, para tener el impulso de valorarlo y de cuidarlo. ¿Qué significa el cuerpo humano desde la teología del cuerpo? Es una teología que contempla el cuerpo humano de una forma sacramental. Nosotros hemos crecido en una formación católica, o su mayoría, en donde nos han hablado de 7 sacramentos. Pues San Juan Pablo II decía que el cuerpo es como un sacramento, como un sacramento. ¿Y qué hacen los sacramentos? Hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Catequesis 19, numeral 4 de la teología del cuerpo. El cuerpo y solo el cuerpo hace visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. El cuerpo entonces es un vínculo entre el mundo físico y material visible y el mundo eterno, espiritual e invisible. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Es necesario alimentar esto, comprender qué es el cuerpo desde la fe para alimentar el corazón. Es importante porque saben que el corazón no solamente siente, el corazón también piensa. El corazón piensa. ¿Porque creen que hay pensamientos que no se invaden aquí, sino en el corazón? Hay personas que cuando piensan en algo que les pasó en el pasado no se tocan la cabeza, se tocan el pecho. Yo recuerdo aquella vez y se tocan el pecho. ¿Por qué? Porque el corazón también siente.
pero también piensa. Y yo les voy a pedir que lo que vamos a ver a continuación no lo reflexionemos con la mente, sino que lo reflexionemos con el corazón. Y para eso hay que tener una apertura de asombro. ¿Saben por qué nuestras heridas más profundas son las de la infancia? Porque el niño tiene una actitud de asombro tal que lo lleva a tener una apertura a recibir todas las cosas que sobrevienen a él, buenas como malas. Nosotros de grande tenemos más filtros para que nos impacten las cosas. Un niño no tiene filtros y por eso que le genera más impacto lo que le pasa en sus etapas más, más, más primordiales, por así decirlo. Vamos a tocar tres puntos sobre el cuerpo, tres puntos que nos van a ayudar a verlo de una manera diferente y por lo tanto, en el último punto, a aprender a amar con el cuerpo. Para amar hay que comprender. Nosotros hemos aprendido que nadie ama lo que no conoce. Para poder amar con el cuerpo tenemos que conocer el sentido que tiene el cuerpo humano. Entonces vamos a verlo con tres puntos. El primero, el cuerpo como puerta. Y aquí hay muchas personas que ya me han escuchado antes. Y resulta que hoy vamos a hablar dos cositas que ustedes no han escuchado. Por gracia de Dios, siempre hay algo nuevo. A ver, resulta que en el arte bizantino ortodoxo eh, hay una figura que se llama mandorla y en muchas de sus imágenes, de sus esculturas, de pinturas, se encuentra esta figura. Si lo notan, esa figura es una especie de óvalo en vertical, pero es un óvalo que tiene como una especie de punta. Es un óvalo. Y en el centro de ese óvalo siempre colocan la imagen que quieren pues exaltar. En este caso la de Jesús con el mundo en la mano, que es ese Jesús creador, Jesús con el Padre que crean. Por otro lado está la Santísima Virgen María con el niño en su vientre, como lo ven allí en el centro. Por otro lado Jesús, Rey del universo. Pero en todas aparece esta figura, una especie de óvalo. Este óvalo se le llama mandorla. ¿Y esa figura de qué está compuesta? Esa figura está compuesta básicamente de lo siguiente. Dos círculos que se entrecortan y la figura que queda en el centro se le llama mandorla. ¿Por qué el arte bizantino ortodoxo lo acogió? Porque para ellos esa mandorla o esa figura en la que se intersecta a través de dos círculos representa una puerta del mundo físico o terrenal al mundo invisible o celestial. Es decir, hay dos grandes, mira, ahí salieron fuegos artificiales. Hay dos círculos. Uno representa la tierra y el otro el cielo. Y la intersección entre ambos, la mandorla, vendría siendo la puerta. Pero no Eso está. quiere decir la mandorla. La mandorla es la puerta entre un mundo y otro, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Bien, creo que no están viendo pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Esperen un momento. Yo sí decía, pero no dicen nada. A ver, un momento. Ya sé qué es, cómo lo voy a solucionar. Solamente permítanme que yo tenga esto. Ok, listo. Ya esto se soluciona. No se preocupen. Eh, voy a compartir así. Es la única. Ok, entonces le estoy compartiendo más bien la pantalla. Perdonen. Ay, perdonen. Esperen, esperen un momento. Tengo ya aproximadamente 6 meses, si no estoy mal, utilizando Meet y ya se me olvidó por completo Zoom. Pero bueno, ahí vamos a volver a... Listo, vamos a ver. Muy bien, lo que voy a hacer es compartir pantalla, mi pantalla completa. Y de esta manera sí lo van a poder ver. Bien, ok. Esto es lo que les compartía. El problema es falta de reverencia. Es eso. Igual yo les voy a pasar la presentación, ¿ok? Y estas son las figuras que les decía. Ahora sí la pueden ver y pueden entender lo que les estoy diciendo. Qué pecado con ustedes no podían ver realmente lo que les explicaba.
Yo sí veía por ahí a Tata que tenía una cara como que no le estoy entendiendo nada, pero aquí estoy yo firme escuchándolo. Sí, creo que por ahí está, ¿te reíste? Sí, sí, sí. Yo sí veía a Tata súper concentrada. Pero bueno. Esta es la mandorla. En el centro hay una figura. Representa o hace parte del arte iconográfico bizantino ortodoxo. Y esa mandorla es básicamente la figura de la cual brota de la intersección de dos círculos. Un círculo representa la tierra y otro representa el cielo. Y en el centro se encuentra la mandorla. La mandorla. Entonces, la mandorla vendría a ser la puerta entre el cielo y la tierra. La mandorla. Resulta que entonces las imágenes que tienen esta mandorla lo que nos indica es que en el centro de esa figura se encuentra la puerta de un mundo a otro, del mundo material al mundo espiritual o celestial. Y en el estudio que se ha hecho de la Virgen de Guadalupe, el sol que la rodea no es circular porque ese sol es una mandorla. La Santísima Virgen María de Guadalupe, que su nombre real, por cierto, no es Guadalupe, sino Tecuatlazupe. Tecuatlazupe en náhuatl, que es el idioma propio de los indígenas de aquella época, de la tribu de precisamente de Cuatlatohuat, que era el nombre real de Juan Diego. Ese era su nombre de pila real, pero cuando se bautizó se colocó Juan Diego. Resulta que Guadalupe o Tecuatlazupe significa la que aplasta la serpiente, la que aplasta la serpiente. Y en los cimientos de la capillita que le hicieron a la Santísima Virgen María, pero no la Basílica Grande, sino la primera, la que se encuentra en la montaña, en las ruinas, debajo de la capillita pequeña, que ahí está, se encuentran las ruinas de un templo de una diosa que se representaba como una serpiente. Y sobre esa ruina se construyó la capilla de la Virgen María. Y su nombre es Tecuatlazupe, la que aplasta la serpiente. Y literalmente, su capilla está sobre las ruinas del templo de la serpiente. La Virgen Tecuatlazupe es la que menciona el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, tu descendencia y la de ella, y ella va a pisarte la cabeza con su talón. La Virgen Tecuatlazupe, la de Guadalupe, es la Virgen del Génesis 3:15. Es ella. Es la Virgen del Génesis, pero también es la Virgen del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Ahí está la luna. No son dos cachos, es media luna. Es decir, que la Virgen Tecuatlazupe se encuentra al final y al principio de la Biblia. Por eso es mi advocación favorita, la Virgen Tecuatlazupe. La Virgen es propiamente la puerta. No, ella no es la puerta, pero sí al ser que lleva en su vientre. Resulta que debajo del listón hay una imagen de una pequeña flor, que la ven allí, un pétalo de flor. Bueno, una flor de 4 pétalos. Esa flor se llama la flor Nahuiolin. La flor Nahuiolin representaba a el dios Ometeotl. No se hagan bolas, como dicen en México. ¿Sí? No se hagan bolas con los nombres. Lo recordé cuando iba a México. No se hagan bolas ni se confundan con los nombres. Ometeotl para ellos era el dios de la vida. Y cuando vieron a la Virgen María con un listón de embarazada, pero además le vieron esa pequeña flor justo en su vientre, ellos dijeron, ah, ella está embarazada de Ometeotl. ¿Por qué? Porque ellos representaban a Ometeotl con la figura de esa flor. Y ellos comprendían entonces que ese dios Ometeotl era el dios que los cristianos decían que era el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, cuando los indígenas vieron esa flor, decían, ah, este es el Hijo de María, Jesucristo, el que está en el vientre de la Madre de Dios. Él es la puerta, no es la mujer, es Él. Él es la puerta entre el cielo y la tierra. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y el Padre. Entre el Padre y los hombres, entre los hombres y el Padre. Es el único mediador, Él es la puerta. Pero ¿por qué Jesucristo es la puerta?
Jesucristo es la puerta entre los hombres y el Padre, entre el Padre y los hombres, porque Él, siendo de naturaleza divina, también tiene naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Que Jesús une la esfera del mundo terrenal y la esfera del mundo celestial. Él es la puerta. Pero para que Él sea la puerta del mundo celestial al mundo material, a este mundo visible en el que vivimos, solo se requiere una sola cosa, que siendo Dios haya asumido algo ante el cual nosotros podemos acceder a Él. Que siendo Dios Él haya asumido algo que lo hace similar a nosotros. Y ese algo se llama cuerpo humano. El cuerpo humano, desde la teología, es un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Esa es la razón por la cual muchas personas con mucha fe quieren que un sacerdote les imponga manos o una persona que hace oración le imponga manos. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo de las personas son puentes entre el mundo espiritual y el mundo material. Pero el mundo espiritual no es solo celestial, el mundo espiritual también puede ser un mundo caído, el de los ángeles caídos. A través del cuerpo se puede transmitir bendición o maldición. Y es por eso que el acto sexual no se cierra solamente en algo de placer y ya, sino que se transmite también espíritu, espíritu y vida o espíritu con muerte. Se transmite. El cuerpo es puente entre el cielo y la tierra. Y es la razón por la cual el cuerpo es razón de estudio para la teología. Es razón de estudio para la teología porque Dios asumió un cuerpo humano. Y asumiendo Dios un cuerpo humano le ha dado una dignidad particular, al punto de que nuestro cuerpo es medio para encontrar a Dios. Por eso el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, primero, cuerpo como puerta. Tu cuerpo es una puerta al mundo espiritual. Y es por eso que tú con una caricia puedes dar a Dios, con una mirada puedes dar a Dios, con un beso puedes dar a Dios, porque tu cuerpo tiene esa característica. Hay personas tan llenas de Dios que te ven y se nota que literalmente tras las ventanas de sus almas, que son los ojos, Dios se encuentra asomándose para ver el mundo, porque el cuerpo es una puerta, ¿bien? Ahora vamos de menos a más. El cuerpo es una puerta. Ahora, el cuerpo como alimento. El cuerpo como alimento. ¿Ven la pantalla? ¿A qué le recuerda este pasaje? Esta imagen, ¿a qué pasaje les recuerda? A la... A la mujer que le pedía agua a Jesús, Exacto, la samaritana. samaritana. Muy La bien. samaritana. La samaritana, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Jesús se encuentra con la samaritana. Samaritanos y judíos no se hablaban, no se hablaban. Se encuentran en el pozo y Jesús le pide de beber a la samaritana. Ella se sorprende. Ella se sorprende no solamente porque un judío le pide agua, ella se sorprende también por otra cosa. Primero, ella se sorprende porque efectivamente entre judíos y samaritanos no se hablaban. Había una especie de, llamémosle, resentimiento religioso, ¿sí? O una relación hostil entre judíos y samaritanos. Simplemente no se hablaban, se evitaban hasta la mirada. Primero, es la razón por la cual ella se sorprende que Jesús le hable. Pero también hay otro dato implícito. Y el otro dato implícito es el siguiente. El otro dato implícito es que el pozo en la época de Jesús era encuentro de los enamorados. Analicemos lo siguiente. Isaac, hijo de Abraham.
conoció a su esposa Rebeca a través de un qué, a través de un pozo. A través del pozo se conoció Rebeca con Isaac. Dice la palabra de Dios, por allá en Génesis 24, de que Abraham estaba a punto de morir y pidió a su criado que le buscase esposa a su hijo Isaac, y fue a buscársela. Y esa mujer se encontraba en un pozo cuando el criado la encontró y luego se la llevó a Isaac. Es decir, el puente a través del cual pudo conocerse Isaac con su esposa Rebeca fue el pozo, porque allí fue donde el criado pudo verla para presentársela después a Isaac. El pozo fue fundamental. Segundo, ¿dónde conoció Jacob a su esposa Raquel? En un pozo. En un pozo la conoció. Entonces el pozo ya se encuentra presente en dos historias. ¿Dónde conoció su esposa Moisés, su esposa Séfora? La conoció en un pozo. Dice la palabra de Dios de que Moisés vio que unos pastores estaban fastidiando a unas mujeres que estaban dándole agua a sus ovejas y él por hacerse el macho golpeó a los pastores y Séfora quedó impactada por él. Es decir, Séfora se conoció con Moisés a través de un pozo. Ahora Jesús habla con una mujer en un pozo. Los judíos admiraban mucho la vida de los patriarcas, la contemplaban con mucha frecuencia, asiduamente contemplaban la vida de los patriarcas, entonces contemplaban la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y ellos entendían que el pozo era clave nupcial, encuentro de los enamorados. Esta mujer se sorprende de que Jesús, siendo judío, además le hable en ese contexto, en un pozo. Era una situación bastante incómoda. Es por eso que los apóstoles, cuando vieron a Jesús, se escandalizaron. ¿Qué hace hablando con una samaritana y en un pozo? Es muy extraño. Y otro dato, Rebeca era una mujer extranjera. Es decir, Isaac se enamoró de una extranjera. Raquel también era extranjera, es decir, Jacob se enamoró de una mujer extranjera. Séfora era una mujer extranjera, es decir, Moisés se enamoró de una mujer extranjera. La samaritana, respecto a Jesús, era extranjera y Jesús le habla de darle agua a una mujer que está sedienta, siendo esta extranjera. ¿Sabe cuál es el mensaje de eso? Que Jesús se encuentra profundamente enamorado de aquellos que eh, no se sienten parte de la iglesia, no se sienten parte de un grupo, de una familia. Dios tiene un profundo amor por esas personas. Señor, pero que ves en mí, se fije en nosotros. Pudiendo haber visto a una judía o a una cananea, Isaac, Jacob, o una egipcia, Moisés, eligieron mujeres que no estaban en su grupo. Así fue Dios. Siendo Dios y estando en el cielo, se fijó de un pueblo que está en la tierra y quiso liberarlos. Ese es Dios. Pero aquí ¿dónde entra la clave del cuerpo como alimento? ¿Dónde entra? No, no me cuadra. Resulta que Jesús, después de conversar con la samaritana, le dice, te voy a dar agua viva. La mujer samaritana pensaba que le estaba ofreciendo agua de corriente. Y así para que me vean ahora en grande por un momento. Ella pensaba que le estaba ofreciendo agua de corriente, es decir, agua de una quebrada, agua viva, agua en movimiento. Pero resulta que en la época de Jesús, agua viva se le llamaban a tres cosas. Primero, agua de quebrada o agua de río, agua en movimiento. Segundo, a un agua especial, un agua que estaba en el lavacro. El lavacro era una especie de pila bautismal que estaba en el templo. Los sacerdotes se lavaban con esa agua antes de hacer el sacrificio, el agua viva. En fin, pero ¿cuál es el agua viva que nos importa? En la época de Jesús, además de esas dos aguas, que se le llamaba agua viva, había una tercera agua viva. Y esa tercera agua viva era nada más y nada menos que el baño nupcial de las novias. Cuando las novias iban a bañar,
antes de su boda, se bañaban con un agua especial que olía riquísimo. ¿Y cuál era la intención? Que olieran riquísimo para su esposo en la noche de bodas. Y esa agua se llamaba agua viva. Pregunta, ¿a qué tipo de agua se estaba refiriendo Jesús? ¿Al agua del lavacro, agua de quebrada o al agua nupcial? Agua nupcial, ¿saben por qué? Porque Jesús se da cuenta que la mujer no entiende y le dice, trae a tu marido, tráelo. Y la mujer le dice, no tengo marido. Muy bien, mujer, no tienes marido. No tienes marido, ¿sabes por qué? Porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita tampoco lo es. ¿Cuántos maridos había tenido esta mujer? 6. ¿Saben qué significa el número 6 en la palabra de Dios? El número 6 significa lo imperfecto o lo que tiende a la perfección pero aún está incompleto. ¿En qué día fue creado Adán y Eva? En el día número 6. El casi 7, lo casi perfecto, pero que aún no ha llegado a su plenitud. ¿Qué le está diciendo, mujer? Tú has tenido 6 amores humanos y no has entendido que en el amor humano no puedes saciar el amor eterno al que aspiras. Tú no deseas el amor humano, tú deseas el amor divino. Y es por eso que yo me encuentro aquí hablando contigo en un pozo para decirte que yo soy el número 7. ¿Y qué significa el número 7? Plenitud. ¿Cuántos días duró la creación? 7 días. El 7 es número de plenitud. Dios es la plenitud del amor. ¿Sí? Dios es la plenitud del amor. Del amor. Oigan, ¿me ven bien? ¿Sí? ¿Sí, perfecto? Ok. Dios es la plenitud del amor humano. Ahora, ¿dónde está el tema de la alimentación, el cuerpo como alimento? ¿En dónde se encuentra? Posteriormente, cuando Jesús le dice lo de los maridos, esta mujer dice, Señor, veo que eres un profeta. Y le pregunta a la samaritana, te quiero hacer una pregunta. ¿En dónde debemos adorar? ¿En el monte de los judíos o en el monte de los samaritanos? Parece que la mujer le estuviese sacando el cuerpo a Jesús, como que la conversación se notó un poquito incómoda y le habla de otro tema, le habla de adoración. No, no. O es que esta mujer se sintió incómoda y está evadiendo lo que Jesús le dice, buscando hablar de otro tema, o es que el tema de la adoración tiene que ver con el amor nupcial, tiene que ver con el amor de los esposos. ¿Y saben qué? Sí, sí. Adoración en latín se escribe como ad oratio. Ad, oratio, poca. Ad significa hacia. Y oratio significa boca, es decir, hacia la boca. La adoración es la tendencia a comernos al amor. Cuando los enamorados se ven en la Centro primera que ya. cita, imagínense a dos enamorados en la primera cita. Se ven cara a cara y uno sabe que son recién enamorados que llevan 2 o 3 meses por la manera como se ven, ¿sí? Poco importa lo que ocurra a su alrededor, lo único que les importa es verse a los ojos y se les nota en la mirada. Están tontos. Y después se le despierta en ellos una emoción, una tendencia de darse un profundo beso. ¿Qué hace que los novios tengan una tendencia a abrir la boca cuando se besan? Perdonen que diga esto, pero pareciera que se quisieran comer. Veámoslo con ojos de fe. Efectivamente se quieren comer. Pero ¿saben por qué? Porque el hombre desde su nacimiento tiene una tendencia a quererse alimentar. ¿Qué es lo primero que hacen los niños para explorar el mundo? Se meten todo a la boca. Lo desconocido, lo que representa para ellos un misterio, quieren metérselo a la boca. Se lo meten a la boca, todo a la boca. El hombre nace literalmente con hambre. Hay gente que llena los vacíos de su corazón con alimento, pero luego se dan cuenta que realmente es una desilusión. Esa escena de novelas o de películas en donde después de una ruptura amorosa la mujer se revienta a helados, a comida rápida, eso es cierto. ¿Pero por qué? Porque intenta saciar un vacío del corazón con comida. Esta mujer no solamente quería beber,
del amor, de la fuente del amor, sino también comer de la fuente del amor. Agua viva y alimento, alimento que sacia el amor del corazón. ¿Saben dónde encontramos esa agua que se transforma en vino y posteriormente en sangre y ese pan capaz de saciar nuestra hambre eterna? En la Eucaristía. Jesús le estaba hablando a la samaritana de la Eucaristía, de una bebida que sacia y de un pan que alimenta. ¿De qué le está hablando? De la Eucaristía. Ya está hablando de la Eucaristía. Mujer, tú estás intentando alimentar tu corazón con amores humanos y te desilusionas de cada uno de ellos porque tú has puesto en los hombros de los hombres o de un hombre, en los hombros de una mujer, una misión que no le corresponde. El único capaz de saciar tu sed eterna de amor es Dios. Entonces, el cuerpo es alimento. ¿Alimento en qué sentido? Alimento que en la medida en que yo soy puente de Dios para los demás, puedo alimentar con mis gestos, puedo alimentar con mi entrega lo que los otros esperan de mí. Miren, esto deben entender los padres. Los padres no solamente dan alimento material a los hijos, también dan alimento afectivo. El tiempo es una forma de alimentar el corazón a una persona. Puede que tú seas un novio o un esposo económicamente responsable y le dejes a, a tu mujer todo lo que ella quisiera materialmente hablando, pero puede que no se sienta satisfecha porque no le has alimentado el corazón. Y no se lo has alimentado porque no tienes tiempo para ella, porque no eres creativo en el amor, porque ella no está viendo en ti ningún esfuerzo por salvar la relación cuando esta no va bien. ¿Por qué? Porque no te has convertido en alimento de amor para el otro. Que lastimosamente esta concepción la han paganizado tanto que asocia muchas veces el alimentar con el sexo. Y no es así. Yo soy capaz de alimentar el corazón de mi novia cuando yo le dedico tiempo de calidad. Le alimento el corazón. Entonces, tenemos la capacidad también con nuestro cuerpo de alimentar. En la medida que con el cuerpo expresamos el amor que sobreabunda en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Vale? Bueno, voy a seguir mostrando entonces pantalla para ir con la segunda parte. Bien, ok. Con el tercer punto. El cuerpo como altar. Como altar. Todo esto es un pequeño sabreboca. Un pequeño abreboca, porque puedo hablar muchísimo de esto, realmente. Pero hablamos de este punto y recogemos todo después. Para responder a la pregunta, así se ama con el cuerpo. A la afirmación, así se ama con el cuerpo. Y completar esa afirmación. El cuerpo como altar. Yo no sé si ustedes lo han reflexionado, yo hace un tiempo lo venía reflexionando y es lo siguiente. Hay dos lugares en el mundo en donde la materia se convierte en persona. Dos lugares en el mundo donde la materia se convierte en persona. Uno es la misa. En la misa, sobre el altar se coloca el pan, el vino, viene el Espíritu Santo y transforma la materia en una persona. Antes era pan, antes era vino y ahora es Cristo Jesús, Hijo de Dios. La materia se convierte en persona, en una persona, en el altar de la misa, de la Eucaristía. Hay otro altar en donde la materia se convierte en persona. ¿Saben cuál es ese altar? El vientre de la mujer. Hay dos lugares en el mundo, solo dos lugares, donde la vida y el amor se hacen presente. El altar de la Eucaristía y el vientre de la mujer. ¿Saben qué se celebra para que la vida se haga presente en el altar de la Eucaristía? Se celebra la misa, la liturgia eucarística, y se hace presente Jesús en el altar de la Eucaristía. ¿Y saben qué se debe hacer o se debe realizar para que se geste la vida
en el altar o vientre de la mujer el acto sexual. Teológicamente hablando, esto no es una herejía mía, y esto es lo que estoy trabajando en un libro que con la ayuda de Dios saldrá en diciembre, donde justifico esta tesis y ya hay muchas personas que han hablado de eso realmente, que podemos entender a la luz de la Eucaristía el don sagrado del sexo matrimonial. A la luz de la Eucaristía podemos comprenderlo. Y la Eucaristía nos da la pauta, más bien el espíritu, para vivir de forma plena y sagrada la intimidad conyugal. La intimidad conyugal. Y créanme que de esto hay muchísimo, muchísimo, pero demasiado. Y les voy a contar algunas cositas para las tengamos en cuenta. No quiero extenderme mucho en este punto porque el próximo webinar, la próxima masterclass, perdón, va a ser sobre este último punto, pero pues más ampliado, con más detenimiento. Miren, la boda judía duraba 7 días. 7 días duraba la boda. Y en el último día de la boda, se celebraba la consumación del matrimonio. Me imagino que entienden qué es consumar el matrimonio. Consumar el matrimonio es tener relaciones sexuales. El último día de la boda. ¿Cómo se llevaba a cabo ese último día? Se hacía una especie de calle de honor, los invitados de la boda, que duraba 7 días, 7 días de fiesta. Por eso fue que se agotó el vino en las bodas de Caná. Una calle de honor de los invitados y por el centro iban los novios, hacia una pequeña carpa o tienda que le llamaban la jupá. La jupá era una especie de tiendecita de campaña en donde entraban y consumaban el acto matrimonial en ese lugar. Lo consumaban. Una vez consumado el acto sexual, ciertas personas entraban al tálamo nupcial y revisaban las sábanas para ver si había sangre, pues la sangre constataba la virginidad perdida de la mujer. Veían si las sábanas tenían sangre. Uno dirá, qué cultura tan machista, pero yo les digo, ellos veían en el sexo un gran misterio. Y ya lo vamos a ver por qué. El novio el día de su boda llevaba una túnica blanca sin costura. Una túnica blanca sin costura. ¿Saben a qué se parece esto? Se parece a la pasión de Cristo. Cuando Cristo estaba en su pasión, tenía una túnica sin costura. Cristo, el último día de su boda, que es último día de su vida pública, el día de la pasión, le hicieron una calle de honor, pero no al tálamo de la cruz, al tálamo nupcial de la cama matrimonial, sino al tálamo de la cruz. Y fueron los soldados, el pueblo de Jerusalén, los que estaban allí en ese lugar, los que le hicieron la calle de honor. Además, el novio, cuando iba de camino a esa consumación, sus vestiduras no solamente las representaba una túnica sin costura, sino también una corona de rey. Y Cristo también tenía corona de rey. ¿Qué quiere decir? Que la crucifixión fue la consumación del matrimonio de Jesús. La consumación. Y es por eso que Jesús en la cruz dijo, todo está consumado. Chicos, ¿saben qué era lo que hacía el novio después de consumar el matrimonio? La novia mantenía un velo y el novio le quitaba el velo a la novia para verle el rostro. Le quitaba el velo una vez consumado el acto. Después de Cristo consumar el acto, ¿qué pasó? Se rasgó el velo del templo. Y el velo del templo no se rasgó de abajo hacia arriba, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Saben qué significa eso?
que el velo no lo retiró el hombre, el velo lo retiró Dios. ¿Quién es el novio de esta historia? Es Dios. Pero no solamente Jesús tenía una túnica sin costura, no solamente el novio de aquellas épocas tenían túnicas sin costura, sino también el sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús, otro personaje que tenía túnica sin costura era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se vestía con una túnica sin costura cuando iba a ofrecer sacrificios a Yahvé Dios, y lo ofrecía en la tienda del encuentro, pero cuando estaba ya el templo de Salomón, lo ofrecía en el lugar santísimo. El lugar santísimo era una pequeña tienda que estaba en el templo y allí estaba el lugar más santo de la tierra. Los judíos creían que dentro de esa tienda estaba la presencia de Dios. Y esa tienda era muy, muy sagrada ese lugar, al punto de que el sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez al año de lo santo que era, solamente una sola vez al año. Y el sumo sacerdote para entrar accedía con una túnica sin costura para ofrecer sacrificios a Yahvé. Pues imaginen, la tradición judía enseña que las dimensiones de esa tienda tan sagrada del templo de Jerusalén, llamado el lugar santísimo, guardaban las mismas proporciones que el tálamo nupcial de los novios. La tradición judía pedía que el tálamo nupcial de los novios, donde iban a consumar el matrimonio, tuviese las mismas dimensiones de aquel lugar sagrado del templo llamado el lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque los judíos del tiempo de Jesús tenían la mentalidad clara que así como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para ofrecer sacrificios de alabanza, así el hombre y la mujer acceden al tálamo nupcial a tener relaciones para ofrecer con sus cuerpos una adoración y una alabanza a Yahvé Dios. Adoran a Dios con sus cuerpos. ¿Saben qué quiere decir esto? Que los esposos oran con sus cuerpos cuando se unen sexualmente. Cuando se unen sexualmente. El sumo sacerdote cubre los dones del pan y el vino con la sombra de sus manos, los cubre con la sombra de sus manos. ¿Y qué viene de esa sombra? Viene el Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La sombra. ¿Recuerdan cuando la Santísima Virgen María dijo, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Y qué le dijeron? Vendrá la sombra del Altísimo, la sombra del Altísimo. ¿Y qué hace el hombre? El hombre también sombrea a la mujer sobre ella y la hace suya y consagra en su altar vida. Hay dos altares donde se hace presente la vida y el amor. El altar de la Eucaristía y la recama matrimonial de los esposos. ¿Saben qué quiere decir esto? Que el altar es para el sacerdote lo que la mujer es para el hombre, lo que la esposa es para el hombre. ¿Qué es lo primero que hace el sacerdote cuando entra a la misa? Besa el altar. ¿Cómo trata el sacerdote la liturgia o debería tratarla? Con piedad y reverencia. ¿Qué quiere decir? Que la contemplación del misterio de la Eucaristía y lo sagrado de lo que ahí se hace presente nos da la pauta a los hombres para entender cómo debe ser el trato a la mujer, tan sagrado como se trata una hostia consagrada, como se trata un cáliz consagrado, como se trata un copón donde está la presencia de Dios. Y con esto voy cerrando. Cuando el sacerdote lleva la reserva en el copón, generalmente el copón se encuentra velado con un velito, se encuentra con un velo. ¿El velo qué significa en la liturgia sagrada? El velo significa que lo que se cubre es sagrado, es santo, es portador de la vida y del amor. Jesús mismo. Jesús está presente en el copón. Se cubre porque en él se encuentra presente el misterio del amor y de la vida. Si una mujer es portadora del amor y de la vida, porque como en el altar de la Eucaristía, en ella también se gesta el amor y la vida, la mujer debe saber que la modestia y el pudor no es la imposición de una cultura machista, sino que es el reconocimiento de que ella es tan sagrada como un altar donde se celebra la Eucaristía.
No es mojigatería, es reconocimiento de que en mí se gesta el amor y la vida como se hace en el altar de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo se ama como el cuerpo? ¿Cómo se ama con el cuerpo? ¿Cómo se ama? Hay que ver a Cristo en la cruz, hay que ver a Cristo en el altar, hay que ver a Cristo en la custodia. Veamos a Cristo en el altar, veamos a Cristo en la cruz y a Cristo en la custodia. Allí se encuentra presente su cuerpo. Se ama con el cuerpo cuando recorremos las huellas de Cristo, que se entregó a la humanidad de una manera plena, pero también sagrada. Cuida tu cuerpo porque tu cuerpo es un gran don, es un gran misterio. Tu cuerpo cuenta la historia de la salvación. Y eso es la teología del cuerpo. Se cuenta la historia de la salvación. Muy bien. Bueno, quiero seguir ya con la última parte porque esto es bellísimo, la verdad. Es muy lindo. Y bueno, a ver, yo soy profesor de teología del cuerpo. He dictado más de 10 cursos de de manera virtual y también de manera presencial. He dictado, por gracia de Dios, conferencias en México, conferencias en otros países de forma virtual, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, de manera virtual principalmente, de manera así presencial en otros países, principalmente en México y bueno, en diferentes ciudades de Colombia. He enseñado pues, la teología del cuerpo ya hace un poquito más de 5 años y estudiándola desde el 2018 por gracia de Dios, antes del gran boom que fue en el 2020 con la pandemia, pero 2 años antes ya yo venía, 3 años antes viví un retiro que tenía que ver con eso, la empecé a estudiar desde el 2017 y hasta entonces no he parado de estudiarla. Ha sido una bendición realmente. Una bendición muy grande. Y yo quiero a ustedes ofrecerles también este gran tesoro a cada uno de ustedes. Este es un proyecto que yo vengo iniciando pues hace, ¿qué? Una semana, pero que lo estaba pensando desde marzo del año pasado. Sí, yo me encontraba trabajando todo esto en una corporación, pero en diálogo con ese estimado amigo y querido amigo. Ya yo venía hablándolo desde marzo del año pasado. Estamos hablando más de un año y medio, ¿sí? Y pues me arriesgué a iniciar este proyecto y quisiera que me apoyen primero con su oración, principalmente, y con sus reacciones. Y ahorita quiero hablarles un poquito de este curso que voy a brindar. Entonces les invito a que se queden y escuchen esto. Eh, Les voy a mostrar el curso. Muy bien, miren, primero que todo, el curso tiene un valor real de 107.000 pesos colombianos. Dura 6 meses y es mensual. Mensualmente sería esa cuota. Sin embargo, vamos a ofrecer una promoción única y que nunca se va a repetir, nunca se va a repetir, de 67.000 pesos colombianos. Corresponde en dólares a $17. Está súper económico mensualmente durante 6 meses. Pero, escuchen esto, si tú te inscribes en las próximas 24 horas, a partir de ya, son las 10 de la noche, te voy a exequiar 3 talleres totalmente gratis. Es decir, solamente son 67.000 pesos mensuales más 3 talleres totalmente gratuitos que te voy a dar. Son estos 3 talleres. Primero, la batalla espiritual y cultural. Hoy se habla mucho de la batalla cultural, pero procuro en este taller, cada uno de ellos dura alrededor de 8 a 10 horas, procurar dar contenido espiritual a esta batalla cultural que estamos llevando. Se habla de ideología de género, se habla del tema del aborto, se habla del feminismo, se habla del marxismo, de la herejía del modernismo. Allí en esas letras se encuentran todos los temas.
Se habla de la cultura occidental, se habla de la Edad Media, se habla de los mitos de Galileo Galilei, si realmente fue quemado por la iglesia, Copérnico también fue capturado por la iglesia, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de que la Iglesia Católica fue promotora de la educación a nivel mundial, las universidades. Un taller, el noviazgo según Juan Pablo II, que es para novios, pero también para solteros, según Juan Pablo II. Y por último, Eucaristía, Sacramento de los Esposos, donde aquí en este taller, estos talleres son grabados, son grabaciones, son pregrabados, totalmente gratuitos, viene con el paquete de los 67.000 pesos mensuales por 6 meses que dura el curso de Teología del Cuerpo que voy a ofrecer desde mi corporación. Se llama Berit, pero el lanzamiento próximamente de la corporación propiamente hablando. Quiero hablarles un poquito de cada uno. A ver, la batalla cultural y espiritual tiene un valor de 87.250, $29, pero por las próximas 24 horas estará totalmente gratuito, totalmente gratis. Se habla de las raíces de la cultura cristiana, los monasterios y las universidades, revolución espiritual y filosófica, revolución científica y humanista, revolución francesa en el siglo de la crítica, marxismo y revolución industrial, las bases de la revolución sexual, modernismo y revolución doctrinal y atención a la madre que llora y advierte, donde se habla de las apariciones marianas y cómo la Virgen ya nos hablaba de cada una de estas ideologías de las que anteriormente les mencionaba. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo llegamos a lo que llegamos? ¿Cómo así que la ideología de género? ¿Cómo así que el feminismo? ¿Cómo así que el aborto? ¿Cómo llegamos hasta eso? Aquí te lo explico. Este taller es muy histórico, pero también muy espiritual. Pero vamos a tener básicamente una idea amplia de lo que ocurrió entre los siglos 6 antes de Cristo y el siglo XXI, la actualidad. Estamos hablando entonces de cuánto? De 26 siglos, 27 siglos aproximadamente de historia. Entonces, para ver qué es lo que realmente ocurrió, Martín Lutero, qué fue lo que pasó con Martín Lutero, eso se encuentra en Revolución Espiritual, hablamos de eso. ¿Por qué Descartes rompió la filosofía clásica para apelar a una filosofía moderna, idealista? ¿Qué fue lo que pasó con Descartes? Se explica allí en Revolución Filosófica. ¿Realmente venimos del mono? ¿Realmente venimos de una evolución del mono al ser humano? ¿Revolución científica? Todo eso lo vamos a hablar en este taller, que tiene un valor de 87.000 pesos, que está súper económico, pero vendrá gratis para los que se inscriban en las próximas 24 horas. Segundo taller, el noviazgo según Juan Pablo II. Ahora, esto es un resumen de temas. En el anterior también es un resumen de temas, hay muchos más. Alguien allí es artista y me hizo una obra de arte en la pantalla, se lo agradezco. El segundo taller, el noviazgo según Juan Pablo II, tiene un valor de 97.250 pesos, $34, es su valor real. Sin embargo, vendrá también gratis. ¿De qué se habla? La persona como sujeto del amor, el significado esponsal del cuerpo, la castidad como integración de la persona y el amor como don total de sí, la diferencia y complementariedad entre varón y mujer, el matrimonio como comunión de personas, la norma personalista en la ética boctiliana, el papel de la libertad y la autodeterminación en el amor, conexión entre amor, procreación y apertura a la vida. Hay un lenguaje filosófico, pero muy aterrizado, con ejemplos muy humanos y también con estudio de casos, para que tú puedas analizar en la medida que va avanzando el taller. Entonces, se lo recomiendo, es un taller profundo en contenido, profundo en reflexión, pero aterrizado a casos de la vida real, a estudios de casos y casos de dilema moral, para que ustedes puedan resolver de acuerdo a vayan avanzando el taller. Y por último, Eucaristía, Sacramento de los Esposos, que tiene que ver con el libro que estoy escribiendo y Dios mediante va a ser publicado en diciembre. Oren por esa hora. Tiene un valor de 107.500 pesos, $39, y también se encuentra gratis. Escuchen esto, no es solamente uno de los tres talleres, son los tres talleres, es decir,
pagas 67.000 pesos mensuales por el curso de Teología del Cuerpo en 6 meses, multiplica 67 por 6, eso te va a costar el curso completo y las tres clases, y los tres talleres, perdón. Cada taller tiene de 8 a 10 horas. Ya estamos hablando 6 meses de formación más 30 horas de contenido y que van a quedarte para siempre, para toda la vida. Muy bien, aquí la Pascua y la primera alianza nupcial. Aquí lo que hago es una revisión de toda la palabra de Dios en clave de matrimonio. La Biblia comienza con un matrimonio y finaliza con un matrimonio. Las bodas de Caná, en la que se revela el novio que es Cristo, la pasión de Cristo que corresponde al día de la boda de Jesús, el santuario celestial, de la tienda terrenal al tálamo eterno, hablamos un poco de eso, el matrimonio, sacramento de redención y eternidad, eucaristizar la vida conyugal, el acto conyugal como misterio eucarístico o litúrgico, altar y sacerdote, los esposos como ministros del amor y doble sagrario, altar y vientre. Tres talleres te quedan gratis si aprovechas la promoción las próximas 24 horas. Se abre a partir de este momento y se cerrará en 24 horas, en 24 horas. Así que en este momento se va a pasar por el grupo, no, por acá por el chat. Por el chat de Zoom se va a pasar en este momento un link de WhatsApp. Si tú le das clic a ese link de WhatsApp, te va a llevar a un chat en el que podrás adquirir más información sobre el curso de Teología del Cuerpo que empieza en 3 semanas. En 3 semanas empezamos nuestra primera generación del curso de Teología del Cuerpo, así que no se lo pierdan porque va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes y también para mí como su profesor. Estaré acompañándoles 6 meses, hablando, compartiendo de nuestra fe, de nuestras experiencias, del testimonio, conocerlos un poco más, escuchar sus dificultades, hacer comunidad, familia, apoyarnos entre todos para poder lograr esa meta, que es el cielo y que se anticipa en esta vida viviendo el amor verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan listo. A ver, se puede pagar mensual 67.000 pesos durante 6 meses. Y escuchen no se va a volver a repetir este precio, no se va a volver a repetir. Si tú aprovechas estas 24 horas, vas a llevarte estos tres talleres. Después de las 24 horas, no podrás acceder a este beneficio de los tres talleres totalmente gratuitos, solamente para las personas que se inscriban en las próximas horas. Ahora, algunos ya me han visto en cursos de teología del cuerpo, pero bueno, hice una estructura totalmente nueva. De hecho, mis generaciones siempre cambian porque encuentro cosas nuevas, siempre las cambio, las cambio. Los últimos cursos que dicté ni siquiera presentaba las diapositivas porque me di cuenta que tenía que actualizarlas. Es decir, lo que yo enseñaba hace un año, dos, tres, cuatro, cinco, no es lo que enseño hoy. Tengo una estructura totalmente nueva, unas introducciones nuevas, un contenido filosófico más centrado en el personalismo, totalmente nuevo. Entonces, quienes me han escuchado van a adquirir un nuevo conocimiento, además que nunca he dictado propiamente, sí lo he estudiado mucho, pero nunca he dictado en un curso el hombre originario, el hombre escatológico, virginidad consagrada, sacramentalidad del matrimonio y amor y fecundidad. Y hay mucho de lo que puedo hablar en esos módulos. Entonces, quienes quieran hacer el curso conmigo, quiero hacer familia con ustedes y bueno. Ya se les va a enviar por el WhatsApp en este momento. Ya les enviaron el link de WhatsApp en el chat. Pueden acceder a él y preguntar. Andrés, ¿cada cuánto son las clases y en qué horario las van a dictar? Bueno, las clases en principio van a ser los días jueves. Los días jueves, con la ayuda de Dios, las clases van a tener una extensión de 1 hora y media, 1 hora y media. Y va a ser de 7 a 8 p.m. hora Colombia.
De 7 a 8 p.m. hora Colombia el jueves va a ser las clases de teología del cuerpo. ¿Ok? Jueves de 7 a 8:30 hora Colombia. Van a ser 6 meses de formación. Iniciamos en 3 semanas las clases introductorias. Si tienen amigos de la parroquia, de la iglesia, amigos de comunidad, de la infancia o que tengan interés por este tipo de temas, pueden sugerirle este curso. Si no son católicos y son cristianos, también puede probarlo, ¿vale? Ahora, no solamente pueden pagar el curso mensualmente, sino que pueden pagarlo pues de una vez si así lo disponen, lo desean y les saldría un poco más económico. Ahora, yo quiero ser muy honesto y ser transparente. Hay personas que dicen, ¿por qué eso que hasta 24 horas tanto y después ya no puedo acceder a esa promoción? ¿Quieren manipularme para comprar? Miren, el equipo necesita pagar tráfico, no entiendan tráfico malo, tráfico digital. Necesita también pagar una landing page, una landing necesita cosas, ¿sí? Y para eso, pues, se realiza este tipo de actividad para poder recaudar y poder llevar a cabo el curso de la mejor manera. Además de que iniciamos con casi casi cero de presupuesto, pero con 100% de fe, esperanza y caridad. Y eso es realmente lo que me importa, porque la iglesia empezó así con San Pedro que levantó a un ciego de nacimiento. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo entrego, levántate. Y se levantó. Pues como Pedro, yo te digo, lo que tengo te lo doy. Y es esta enseñanza. Y bueno, entonces quienes quieran hacerlo mensualmente son 67.000 pesos mensuales durante 6 meses. Quienes quieran hacer un pago inmediato por el chat se les va a dar información. Entonces, ánimo, no se pierdan esta oportunidad. De verdad, yo estoy muy feliz de poder iniciar con ustedes esta maravillosa aventura. Y estoy pensando en una especie de retiro académico de, de todo esto, de teología del cuerpo, de unos temas muy interesantes que me gustaría irlo conversando con mi comunidad. Con mi comunidad que son ustedes. Así que si aún no me siguen en Instagram, les invito, si es posible, así lo desean, de que me sigan. Aparezco como ADS-Pérez y mantengamos esa unidad entre todos. Voy a contarles pues contarles muchas cosas importantes de este proyecto y poder hacer familia y construir pues familias integradas y llenas del amor de Dios. ¿Sí? Listo. Si pueden, tienen a la mano celulares, voy a pedirles de que, bueno, tomen fotografías, si las tomaron o tienen videos, me etiqueten pues a mi cuenta ADS-Pérez porque es la manera de poder nosotros ir haciendo ruido, ir generando ese movimiento en redes para que podamos llegar a muchas más personas a través de todo esto que estamos haciendo. Y quiero empezar con ustedes desde desde los principios, desde los inicios, desde abajo, pero ir construyendo esa familia, ¿vale? Muy bien, pues no siendo más, vamos a cerrar con una oración para entregarle a Dios este momento bellísimo que vivimos y darle, pues, la mayor gloria. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este encuentro que nos has dado, en donde nos has mostrado que con el cuerpo se ama, cuando somos puerta, cuando con el cuerpo somos altar, cuando con el cuerpo somos alimento. Cuando somos alimento como tú en la Eucaristía, cuando somos altar como tú en la custodia, cuando somos Señor puerta como tú en la cruz,
Danos la gracia de apreciar el misterio grande del cuerpo, de experimentar la reverencia ante Él, de ver que es un gran sacramento, es como un sacramento que debemos cuidar, que debemos proteger, porque tú tocas a los demás a través de nuestro cuerpo, tú amas a los demás a través de nuestro cuerpo, tú te entregas a los demás a través de nuestro cuerpo, Señor. Que podamos reflexionar esto con el corazón y podamos darle el lugar que merece a nuestro cuerpo como altar, como pan de amor y también como puerta celestial. Santísima Virgen María, te encomendamos todo lo que hemos hablado, los frutos de esta masterclass, y que todo cuanto hayamos reflexionado, meditado, guardado en el corazón, sea para la gloria de Dios y para el bien de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitación. No te salgas del grupo de WhatsApp de la masterclass, porque vamos a seguir enviando por allí pues mucha información importante, interesante, y realmente te conviene. Te conviene que estés allí porque casi siempre vamos a mandar regalos que si estás atento puedes disfrutar. Entonces, manténganse allí conectados y nos veremos en 15 días en una masterclass que en estos días pues les estaré dando información sobre eso. Y pues gracias por su presencia, que Dios les bendiga y que la gracia de Dios les acompañe siempre. Que tengan una bendecida y santa noche. Un abrazo para todos. Muchas gracias.